Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en la ruta del enigma, donde el misterio se encuentra con la realidad. Muy contentos de sus opiniones, muy contentos de todo lo que hemos vivido en este tiempo. Hemos aprendido mucho, en lo personal también muy contento porque he aprendido muchísimo con mis dos grandes compañeros. Ya están aquí, don Freddy Alexis, cazador de mitos, Muy y buenas. don Rodrigo Fuenzalida, el Big Boss. Buenas, buenas. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo llegan? Muy bien. ¿Todo bien? Feliz, hemos tenido harto movimiento con el tema de la desclasificación. Había harta discusión. Estuvo espectacular lo del UTEM. Maravilloso. Felicitaciones. Sí. Gracias. Freddy, realmente un Muy bien. espacio que aglutina a las personas amantes de la ufología que quieren escuchar buenos trabajos, buenas reflexiones, que los traten con respeto. Y sobre todo en estos tiempos hay que escuchar las cosas Sí, buenas, sí, la sí. buena información, porque hay tanta cosa dando vuelta en las redes que confunde a la gente. O sea, hay que mantenerlo porque sobre todo, primero, es una universidad de prestigio. Segundo, en un espacio de Agradecer conexión a la con- UTEM. por supuesto, un espacio de vinculación con el medio. Y tercero, también a la gente que con mucho respeto logra ver, va y participa de esto, y que participa, digamos, de manera activa, porque es un tema que les gusta, les fascina. Y Sí. es muy bueno, me alegro por ustedes también, chicos, porque ustedes llevan muchos años en esto, dándole, y hoy día se están dando los frutos de este camino largo, que incluso muchas veces se tienen que haber reído, ridiculizado, pero ustedes sabían que este era el camino, la información, siempre haciendo las cosas serias. Bueno, y hoy día están los resultados. Así es. Vemos que el mundo está yendo en una dirección adecuada. Sí. Recientemente Europa ya está hablando de los UAP en serio. Siempre no hablan en serio los franceses, pero Francia, viene claro. ahora un tema muy interesante, un debate, un nivel de convocatoria que están produciendo los franceses que yo creo que va a llevar también bastante la atención, ¿no? Veamos a ver qué dicen Oriente, ¿no? Qué dicen los chinos. Los rusos están no sé si entretenidos, pero están complicados con la guerra. Sí. Pero ya lo que está pasando en el tema, como tú bien señalas, ha generado cambios y estamos en una época interesante donde los misterios originalmente tienen mucho que decir. Bueno, por eso decidimos hacer este programa, porque son buenos tiempos para poder informar, para que la gente también debata, converse, afine el ojo Sí, también y encuentre muy buena información. Y hoy día vamos a salir un poco de lo que es tema de la ufología y vamos a entrar en algo que en Chile se ve bastante, en el mundo también, que son las casas embrujadas. Wow. Uy, uy, uy. Este fenómeno Wow. que usted, don Freddy, lo conoce bastante bien, ha investigado este fenómeno durante muchos años, y vamos a analizar quizás uno de los casos más conocidos, pero bastante debatido, como es el caso de la casona de Amityville. Exacto. Bueno, este caso yo creo que es casi como la piedra angular de las Claro. casas embrujadas. Y en el fondo es un caso que tiene bastantes componentes que son difíciles de encasillar, porque por ejemplo todo esto parte con Ronald DeFeo, que termina acabando con su familia dentro de esa casa. Claro, porque esta historia tiene dos Tiene etapas. dos etapas. En Mira, esa tenemos primera un etapa, apoyo, Nico, tienes el apoyo para que vayamos, que la gente vaya conociendo. Ahí tenemos Amityville, eso es la actualidad. Claro, ahí está, mira, ahí está la casita. Bueno, la cosa Ha cambiado, creo que le cambiaron Sí, el por supuesto. número, ya no tienen las dos No. ventanas pasan más desapercibidas, Sí. estas que parecían dos ojos Claro. arriba. Claro, bueno, el tema es que ahí, claro, ocurre un crimen luctuoso, Ronald DeFeo acaba con su familia. Mata a sus dos Sí, padres porque y a sus él tres dice- hermanos. Él dice que habían voces que lo obligaban a cometer este crimen. Y con posterioridad, la familia Lutz compra la casa porque la encontraron muy barata. Y no alcanzaron a durar un mes. Creo que 28 días alcanzaron a durar. Bueno, 28 días. Ahí está la casa, ¿ves que hay como dos ojos Sí, mira. arriba? Ah, verdad. A ver, hay un detalle aquí con los 28 días, que eso es súper interesante que la gente lo sepa. Para que ocurra una manifestación de carácter paranormal completa, el plazo, de acuerdo a los investigadores de lo paranormal, no lo estoy inventando yo, Ajá. son 28 días. Ya. Wow. En 28 días ocurre la manifestación completa de un tema relacionado con poltergeist, con casa embrujada, etcétera, etcétera. Entonces,
Eso es lo que duró la familia Lutz en la casa de Amityville. Ahora, por lo que tengo entendido, quien comienza primero a manifestar un comportamiento extraño es el padre de familia. Sí, claro. Dice que sentía mucho frío, Exacto. prendía incluso la chimenea y no lograba calentarse. No, y en algún momento una de las hijas comienza a caminar por el techo de la casa. Wow. Entonces imagínate una niña chica, tu hija caminando por el techo de la casa. Ajá. Y pasan un montón de cosas porque este señor Lutz también da la impresión de que se pone en contacto como con esta fase de la realidad extraña, que también le empezó a hablar cosas. Era Ya. como que... Similar a lo que le había pasado Era al como anterior el que mató a su lugar- familia. Claro, era como que el lugar en sí, como dice Stephen King en sus novelas, como que el lugar era un recipiente del mal. Como que ahí, desde los cimientos, que había algo que estaba funcionando de manera extraña. Ahora, las culturas aborígenes, los pueblos nativos, los indígenas también hablan de estos lugares y les llaman, ellos comenzaron a llamarle portales, como puertas que se abren hacia otro lugar. Son lugares sagrados Y, también. A claro, veces hay, a y veces los hay griegos- entierros, hay... sí, po. Y los griegos le llamaban a eso también, le decían los axis mundi, Ya, que perfecto. habían buenos y malos. Claro. Los centros de oración era un axis mundi donde se podía rezar y comunicarse con otras realidades. Ahora, ¿qué pasó finalmente con esta familia? ¿Se fue? Se ¿Nunca más fueron, volvió? nunca más volvieron. La ¿Y última esa vez que casa quedó volvieron- completamente deshabitada? O sea, lo que pasa es que ha ido cambiando de dueños con el tiempo, pero... ¿Y el fenómeno no ha seguido ocurriendo o no se tienen registros? ¿Sabes tú que la última vez que se supo de este registro fue a través de la familia Warren, de Ed y Lorraine Warren? Sí, mira, tenemos una fotografía que captó el matrimonio Warren, que sacan esta ver. fotografía y sale... Nos Anterior. pasamos. Esto lo Sí. vamos a hablar después Ahí, porque mira. es interesante. Ahí Mira, está mira a la izquierda, Sí. la baranda en la escalera. Por favor, háganle un zoom Creo a la que te- puerta blanca. Ahí se ven estos dos ojos. Por lo que tengo entendido, este sería uno de los niños del primer crimen. Sí, claro, de la, Uno de la de los- familia Di Feo. Claro, que sería aparentemente uno de los pequeños que fue asesinado. Eso es lo que logra identificar Ed Warren, porque creo que él es el que saca esta fotografía en el segundo piso. Y se ve claramente, o sea, no tenemos el acercamiento, pero se ve claramente un niño ahí Sí. en la escalera. Y los ojos brillantes. Mira, Ahí está Wow. clarísimo. Ahí está clarísimo. Bueno, Oye, pregunta. ¿cuál es la por- historia de esta foto? La saca Ed Warren, la Ya. el matrimonio Warren. del matrimonio Warren. Que llegan, Ok. que investigan. ellos fueron a Investigar, investigar. claro. Ahora también he escuchado Los que hay famosos- bastante polémica porque dice que esto Sí, también se por exageró, supuesto, se exageró. se utilizó para O sea, comercializar y también y, de para hecho, hay para un tema con el matrimonio aumentar Warren. la fama del matrimonio Hay Warren. un tema con el matrimonio Warren que finalmente hay muchos clientes de ellos que reclamaron porque más que solucionarle los problemas les traían mayor cantidad de manifestaciones. po. Claro, claro. Entonces, Pasaban más cosas cuando pasaban estaban más ellos. cosas, claro. Entonces como... Ahora, una pregunta. Que una vez lo conversamos, pero de manera muy rápida, todos estos fenómenos que son considerados paranormales, ¿se pueden mezclar un poco con el tema ufológico? ¿Hay alguna relación o no tienen nada que ver uno con el otro? Mira, a esta altura del partido yo creo que ambos fenómenos son expresiones de la existencia de una meta realidad. Sí, claro. Y tienen puntos en común. Sí. Sobre todo, tanto a nivel de la consecuencia de los testigos ovnis, que a veces personas abducidas o que han tenido encuentros cercanos de alta relevancia quedan con capacidades Sí. de tipo extrasensorial y eso ha sido medido. Quedan como canalizando. Es que hay Quedan con precognición, se desdoblan. leen el tarot algunos. Exacto, tienen como que sus capacidades psíquicas, Sí. ¡pum!, explosionan, ¿no? hay fenómenos de telequinesis, Telequinesis también, asociado. piroquinesis asociada. Exacto. Pucha, no quiero volver para allá, pero Juan Maldonado. Juan Maldonado, Juan por Maldonado, supuesto. Juan Maldonado. Extraordinario. Y de hecho Podríamos hacer también- un día un programa especial Sí. del caso Juan Sí, Maldonado. me Oye, parece. Y de hecho también Hay que hacerlo. en el caso Macul También. también sucede con Alejandro Hernández y sus hijos. Porque no es el caso de Ronald, no, el caso de Alejandro, el hijo chico. Hernández, Hijo, Robinson. Robinson, pero no, es el hermano chico, el Alejandro. Tiene que estar Robinson, la hermana y después el hermano chico. el ¿Cuál hermano es ese chico, caso? sí. Eso es acá en la Sí, comuna sí, de sí. Macul. No, acá en la comuna de Macul es un caso pero Sí. espectacular. Sí. Un ovni atrapa un auto en la quebrada de Macul, se lo lleva
y adentro el padre con el hijo tienen contacto con unas entidades. Wow. Exacto. Y después hay una familia que Voy a está en el anotar campo. todo eso porque vamos a hacer programas Sí. espaciales. Hay una familia que está en el campo. Recuerda el mensaje que le señala. verdad, tienes razón. Se encuentra con una entidad, Alejandro Sí. Hernández, que está como en un trono Sí. y le dice que el mundo iba a perder una joya en los próximos días. Y Y muere fue Juan Pablo I. Juan Pablo I. Oh. Sí. Y de hecho después... ¿Qué año estamos hablando? 1978. Por ahí por el 23, 24 de Va a cumplir septiembre. 60 años ya, Así es. 2 años más. Exacto. Wow. Y mira, y fíjate que hay un detalle súper relevante, que después hay una familia que está en Alto Macul y ven el auto descender del cielo Exacto. y cuando se acercan ven a estas dos personas como con un resplandor verde. Sí. Y yo entrevisté a uno de ellos. Sí. Entrevisté Y a mí a uno de también ellos. me tocó ver un. Y decía que para él lo más sorprendente era que las dos personas, el papá con el hijo dentro del auto, estaban rodeados de un brillo extrañísimo. Claro. Wow. Y de repente se empezaba a difuminar. Exacto, sí. Y esta persona, capaz que ha sido el mismo que contactaste, que contactó conmigo, el que contactaste. ¿Hace cuánto tiempo lo viste a él? El año 2020. Yo el 2013. Ya. Que él estaba, yo me encontré con él en el congreso de ufología que se hacían en Maipú. Pero él llegó a este congreso buscando a Alejandro Hernández. Y justo ese año había muerto. Él no sabía. Ah. Y él, porque tenía una carga de no. Que lo arrastró durante toda su vida, me decía. Eso mismo me decía también. También, que él nunca, porque los tíos hicieron reprimir la experiencia de Sí, los muchachos. porque él Quédense era callados. chico, era Claro, chico en esa eran época. niños. Era Era muy niño. típico de esa época, Y no, dijeron, cállate, no cuentes callado, nada. quédate callado, y él siempre estuvo atragantado, lo único que quería, porque ellos, como tú bien dices, vieron bien Sí. descender el auto y se acercan y ven que estaban los dos hacia atrás. Oye, vamos Con a esta- hacer ese caso también, me Es muy parece bueno. muy bueno, Mira. no lo conocía. Alejandro Hernández, Sí, claro. Y para cerrar un poco el tema de las casas embrujadas, todo esto comienza, por eso los 28 Ajá. días, comienza de manera muy sutil. Primero, ruidos. Después, movimientos sutiles de muebles en la casa. Y ya después se empiezan a escuchar voces. Ya después de las voces ya hay manifestaciones fuertes. Vuelan cuchillos de la cocina al comedor, caen platos. Yo me recuerdo haberme contactado con el profesor, con don Miguel, que fue en Pudahuel, un caso que revisó la televisión, Chilevisión, el Mega, y que los periodistas andaban esquivando tazas y platos en su casa. Wow. Entonces, también, y también Chile ha tenido uno de los casos más relevantes al respecto de lo De paranormal. eso vamos a hablar ahora, del caso de la casa en Cutún, en el Valle de Elqui. Cutún en la Wow, Serena. Claro. En el Valle de Elqui, La Oye. Serena, que el dueño Oh. se llamaba Nicasio Torres. Sí. Y es una historia que estuve leyendo bien increíble que afectó prácticamente a toda la comunidad. Exacto. Ocurrían cosas como la hija tenía, o sea, en la cocina creo que había un Wow. conejito Sí. donde colocaban aguja y ese conejo saltó, se empezó a mover, Sí. tiraban piedras, caían huesos del cielo. No. Y bueno, hoy día no queda nada, No. pero todavía se sigue comentando y todavía hay personas que vivieron esa experiencia y que viven Tuvieron todavía que en el Valle del Elqui. derrumbar la casa para que dejara de haber manifestaciones. Y ojo con un detalle. Este señor Torres, en el momento que fue más álgido esto, fue cuando empezó a ver una entidad que lo miraba desde afuera de las ventanas. Sí, dice que con ojos rojos. Con ojos Wow. rojos. Y era como un señor de negro y con los Claro. ojos rojos y lo miraba, se cambiaba de ventana, lo miraba por otra ventana, No, etcétera. qué horrible. Oye, y ojo, que esta manifestación también infectó a la casa que está al frente. Que también dice la gente que tuvo algún tipo de manifestaciones. Bueno, Pero esa fíjate casa que sigue en pie. Sigue en pie. vamos a escuchar. Wow. Esto es una entrevista que da esta señora que se llama Irma y que la da a un programa que se llama La Ruta Oculta. De ahí Ah, ya. Muy bueno encontré ese esta programa. entrevista. Buenísimo programa. Y es justamente Sí. ahí está la señora ahora. Irma, escuchémosla. Ella vivía en esta casa que dices tú que estaba al frente, sí. y conoció a Nicasio y ahí cuenta algo bastante interesante que podría dar luces de por qué ocurrían estas cosas. Mire, escuchémosla. Gente buscando dónde estaba el entierro. Y poco antes yo de venirme para acá, una señora, otra señora la trajo de Rancagua, de Rancagua la trajo. Vino la señora con una maquinita y empezó a saltar. Me dio varias y empezó a saltar eso. Y me dice la señora, atrás yo tenía una cuestión donde enjuagaba porque en ese tiempo se lavaba con pura batea, porque no teníamos. Y me dice la señora, aquí está, la cosita que hacía así, aquí está, me dijo. Pero sí me dijo, ¿usted se va para sacarlo?
siempre y cuando, le dije yo, no me perjudiquen, ¿no? Me dijo, usted tiene que ponerse, me dijo, si es posible, un mantel, me dijo, aquí lleno de vinagre. Y yo no la tengo mala el vinagre. Y ya, pero sí me dijo que nos están cuidando. Hay 2 diablitos que lo están cuidando. Oh, Pero sí, usted tiene que dar, me dijo. ¿Y qué tengo que dar? Usted tiene que dar un ser querido, me dijo. Mira, si es Tiene que dar un ser Sí. querido, me dijo. Un ser querido, como usted puede dar su marido, su hijo, su papá, su mamá, qué sé yo, me dijo la señora así. Señora, le dije. No, le dije. ¿Qué quede ahí? ¿Qué quede ahí? No es. Sí, porque eso se va corriendo. Eso se va corriendo. Y no quise. A los 15 días me vine para la barriga porque por una parte me dio miedo. Hablando sinceramente, me dio miedo. Anduvo mucha gente buscando dónde estaba el entierro. Bueno, ahí escuchábamos que lo que se plantea es que en el lugar había un entierro. Sí, claro. Y que pareciera que el dueño, Nicasio Torres, habría hecho un pacto para poder llegar a este entierro. Y como dice la señora Irma, tú cuando haces un pacto tienes que dar algo a cambio. hay que pagar. Claro. Y él no habría pagado y, el por eso precio- que se habrían empezado a producir todas estas Lo que pasa es que manifestaciones. cuando tú trabajas con ese tipo de magia negra, etcétera, tú para poder tener ese poder tienes que regalar a alguien que tú quieras mucho. Y ahí está donde está el mayor stop para la gente, que finalmente, bueno, hay gente que lo hace, ¿eh? Sí, claro. Ojo, incluso regalan un sobrino, regalan un primo, o sea, Sí. la maldad de la gente es Terrible. tremenda, terrible. Entonces, por obtener poder, por Terrible. obtener dinero, son capaces de hacer este tipo de cosas que yo lo encuentro absurdo también, porque finalmente, ¿qué comprobación tenemos Sí. de que ahí haya un entierro y haya plata? Sí. ¿Cachai? Claro. Y lo otro es que cuando a ti te hablan de entierro, el sur, no el norte, fíjate que el sur está lleno de estas historias de entierro. Claro. Pero esto de que la casa de Cutuna haya tenido un entierro, a mí ya me da Mira, luces. así está la casa, así está Claro. ese sector, digamos. Estas son parte de las ruinas que ya prácticamente ya no queda nada. Mira, a mí me da luces de que probablemente la persona que tiene que haber hecho esto venía del sur. Pero sabes Lo más tú que probable. ahí en toda esa Lo más zona, a probable. mí me gusta mucho el Valle del Elqui. Y conocí a una persona que me contaba que no sería extraño que, por ejemplo, hubieran algunas piezas de oro porque por ahí pasaba el camino del Inca. Sí. Claro. Y había importante presencia de los diaguitas también estaban ahí. Entonces, Es muy bueno el D42. Es muy bueno. diaguita, Yo sí, conocí claro. ahí donde hacen el pisco de diaguita. Muy, Bueno, muy bueno. linda zona. Dos borrachos. Pero no sería extraño que efectivamente pudiera haber oro en ese lugar. Sí, claro. Tú hablabas de este hombre que se aparecía. Sí. También la señora Irma, ¿tenemos lista esa parte de la entrevista, Nico? Vamos. Vamos. Se refiere justamente a este hombre que dicen que caminaba y no tocaba el suelo. No, claro, no tocaba el suelo. Mira, veamos. escuchemos lo que dice. Veamos. Gabriel Orrego. Sí, don Gabriel Orrego. Sí, lo acompañó. Y Pedro Vélez se llama mi marido también. También. Sí, ¿Fueron sí, ustedes sí. las personas que vieron a este cerdo negro? Sí, pues. Ese Gabriel Orrego, no le digo. A ese caballero está sentado en una piedra grande y pasó el caballero por la calle Barrio. De negro. Sí, pero de negro, entero, un negro que llega a ser medio virocho. Y dice don Gabriel que lo siguió mirando, dice, y que caminaba y saltaba en chispa. Wow. El zapato brillosito, dice brillosito. Dice, y que el hombre caminaba, pero no fuerte. Caminaba, dice, y saltaban unas chispas. ¿Si era el caballero? Ah, no. Sí. No, sí. Ese era el hombre de negro que dicen que se veía en el O sea, sector y que flotaba, que De caminaba. acuerdo, lentito. de acuerdo a lo que está Qué increíble. contando esta señora, a ver, si nos remitimos al folclore, podría tratarse incluso del diablo. Claro. Es Si claro. nos remitimos al folclore. Claro. Pero increíble en que el campo se habla mucho del diablo. en así el que- contexto ovni también aparecen estos, los hombres Totalmente, sombra y todo totalmente. eso que se denominan. Tengo varios casos al respecto y hasta hoy día se siguen apareciendo. Acuérdate del encuentro con Indrid Cole. Ya, es efectivo. A ver, cuenten, pues chiquillos, cuenten. Dale. Lo que Se pasa es que tiran unas datas. en una carretera muy cerca de Point Pleasant, donde fueron los encuentros con el hombre polilla, Hay un hombre por ahí, sí. hay una persona que va en auto y de pronto se encuentra
con un objeto que está flotando sobre la carretera y del cual sale una persona absolutamente bien vestida, pero bien vestida, me refiero así, su corbata, camisa. Como dice, zapatos brillositos. Claro, muy bien vestido, y se acerca al vehículo de ella y sonriente. Era el hombre sonriente, Wow. con una sonrisa así de oreja a oreja. Y conversó con esta persona. Y se le presentó como Indrid Cole. Wow. Es un caso absurdo porque después el ovni anda por la carretera flotando en el aire y es como, ¿qué pasó? O sea, ahí yo coincido con Rodrigo que de pronto la casuística ufológica tiene cruces con el tema de la fenomenología paranormal, Mucho. que son muy difíciles de separar. Incluso hay gente que me dice a mí, no, para mí el fenómeno paranormal no tiene nada que ver con lo ufológico, son dos cosas distintas. No, No, señor, no, no son dos cosas completamente distintas. equivocado. Parecen ser dos facetas de una misma capa de realidad desconocida. Efectivo. Miran, y Efectivo. ahora tenemos el recorte del periódico, que esto lo mandó usted, Freddy. La explicación neuropsicológica que pone fin al misterio de las casas encantadas no es un espíritu, es un moho. A ver, Que dice estos científicos, no descartan los científicos que efectivamente el fenómeno No, por exista, supuesto. pero que una de las... Hay que considerar. Lo que podría provocar es que las casas antiguas generen una especie de moho, Sí. de hongo, eso generaría una especie de... Una espora. De una Sí. espora, y Que se eso respira. podría generar algún tipo de alucinación. claro, lo que ocurre ahí, bueno, tenemos dos visiones para ese tema. El primero es que se dice que ahí se generan dos tipos de esporas de hongo dentro de las casas embrujadas por humedad y oscuridad, y uno de este tipo de hongos está relacionado con el psilocybinum, el psilocibino. Exacto. Y el respirar este hongo dentro del ambiente de la casa te generaría un estado muy parecido a la hipnosis. Estarías como hipnotizado. Entonces cualquier estímulo que llegara a ti, tu cerebro lo malinterpretaría. Pregunta. Ya que usted habla de este efecto un poco de visionario que tienen las plantas de visión, ¿podrá ser también que el efecto de este hongo te abra un poco la conciencia También, y desde te la lectura permita tiene ver lo que no ves? amplifica tu campo de realidad. Absolutamente. Sí, Puede yo ser creo que también, sí. en vez Sí, de un sí, efecto sí. alucinatorio, puede ser un Sí. efecto visionario. Visionario, que es Exacto. completamente diferente. Porque hay Sí. otro hongo también que genera una enzima Ajá. que es muy similar a la enzima que genera estas plantas maestras. Ujú. Pero es otro tipo de hongo, no es el mismo. Pero curiosamente esos dos hongos se dan dentro de casas deshabitadas que han pasado mucho tiempo en la oscuridad sin sol. Mira. Ahora hay que recalcar que este tipo de explicaciones, que es bueno que la ciencia tome en alguna medida, tome una posta al respecto. Hay cosas que no se explican, por Sí. ejemplo, no explican las detecciones instrumentales. No. No explican a veces las observaciones múltiples de un mismo tipo de fenómeno. El fenómeno los poltergeist movimientos, también. los poltergeist, los movimientos de objetos en el interior de las casas, rupturas de ventanas, etcétera, etcétera. Pero es un elemento que hay que considerar Sí, igual. simplemente intenta explicar Ujú. la sensación que tiene la gente dentro de las casas embrujadas de sentir que no están solos. Claro. Ajá. Que hay una presencia. Sí, sí. Eso. Oye, qué increíble, hay Reunión. mucho tema. Aparecieron dos temas que me parece muy interesantes. Esto de Ajá. Macul, Macul, buenísimo que ya. hagamos, y Juan Alejandro Maldonado. Hernández, Juan Maldonado, wow, Vamos grande. a hacer esos dos casos. Grande. Bueno, el tema de las casas embrujadas es parte también del folclore chileno, como dices Sí, tú, totalmente. en todos los lugares Por del este país, plat y en muchos todos autores. los pueblos hay una casa embrujada. Nosotros queremos agradecer siempre a Freddy, a Rodrigo, a todo el equipo que permite que podamos hacer la ruta del enigma. Estamos muy contentos porque podemos entregar información, podemos tocar estos temas y sobre todo con personas que llevan muchos años haciendo e investigando todos estos fenómenos. Así que nosotros nos comenzamos a despedir. Nos vemos el próximo viernes a las 20 de la noche en otro buenísimo programa aquí en TVR, el canal de todos. Nos vemos. La ruta del enigma. Chao, chao. Chao, chao. Chao.